Un saludo, mi nombre es Carlos Daniel Molina Ramírez y le voy a hablar sobre 5 términos básicos, comenzando con la comunicación. La comunicación nos ayuda a poder relacionarnos con la sociedad y poder intercambiar información. Como la comunicación la entendemos, podemos verla de distintas maneras, como visual, con signos, con gestos, con sonidos. En la comunicación tenemos varias partes en las cuales podemos entender, ya sea comunicándonos verbalmente para poder llevar información hacia un receptor. La comunicación nos ayuda para enterarnos, ya sea de noticias, muertes en nuestra familia, eventos futuros. La comunicación nos ayuda bastante en el ámbito de relacionarnos con la sociedad. La comunicación se ha vuelto algo fundamental para cada uno de nosotros, ya que por medio de ella podemos llegar hacia varias partes del mundo, aunque quizás no tengamos la misma lengua, pero tenemos como los traductores que existen ahora, como el de Google. Estos traductores nos ayudan a que podamos transferir la información en milisegundos o en segundos. La cultura, como bien entendemos, la cultura son creencias, valores y comportamientos de un grupo en específico. En la cultura podemos ver de que son diferentes según cada país. En Latinoamérica tenemos un conjunto de creencias que son bastante similares, lo cual hace que la cultura se vuelva casi semejante a la de El Salvador. Pero también por medio de la comunicación de la que antes les hablé, podemos ver que la cultura se ha vuelto mezclada, porque vemos en El Salvador una cultura, se puede decir que en familias tienen una cultura que pueden festejar, ya sean creencias que tienen en Estados Unidos, se puede decir que los chinos, los asiáticos, los europeos, y vemos que la cultura se ha vuelto algo tan mezclado. La iglesia. La iglesia significa asamblea, lo cual podemos referirnos hacia un templo en específico. Pero si vemos en la Biblia, la iglesia se dice que somos todos. Entonces nos vamos a términos más profundos y la iglesia puede ser cualquier persona que profese la creencia cristiana o que aún pueda seguir a Cristo. En varios países se les conoce como países religiosos, ya que casi el 90-80% de la población pertenecen a una iglesia en específico. Entonces, la iglesia, en términos bíblicos, somos todos. La pobreza. Entendemos que la pobreza es cuando una persona, un país o un grupo en específico padece de las necesidades básicas, como cuáles: la comida, el agua, la luz, una casa donde vivir. Vemos que en los países de Latinoamérica la pobreza tiene un porcentaje muy alto sobre las personas o los grupos que sí pueden satisfacer sus necesidades. Vemos que es normal decir que en comunidades no hay agua, no hay suficiente trabajo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. La comida se ha vuelto algo tan primordial para cada persona y vemos que en la pobreza cada persona puede vivir con $2.50 por día. Entonces vemos que la pobreza está siendo una brecha tan grande en las personas que podemos decir que es difícil de superar. La historia. La historia es la narración de los acontecimientos o sucesos del pasado, en el cual no nos podemos ir tan lejos. Podemos hablar sobre el COVID. El COVID hace 3 años era una enfermedad tan grande y tan mortal para los seres humanos, pero ya que hubo una vacuna, eso se volvió una historia en el mundo de la medicina. Podemos ver bastantes historias sobre las guerras
que han pasado la humanidad mundialmente, en los cuales tuvieron que luchar por decisiones que quizás al pueblo no le gustaban. Como historia también tenemos la narración de cómo fue el ser humano creciendo, cómo el ser humano fue adquiriendo conocimientos. En pocas palabras, la historia es todo lo que el ser humano ha construido.